Imagina que estás en un bosque silencioso. Nieva sin parar. La temperatura cae a menos 40 grados y el aire corta la piel como si fueran cuchillas. Avanzas despacio, temblando, sin ver ni un alma. Y de repente uno de tus compañeros cae al suelo sin hacer ruido, sin gritar, sin que nadie haya visto desde dónde dispararon. Ahora entiendes por qué los soviéticos tenían miedo. Porque en aquella guerra helada, en la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética, había un hombre capaz de detener unidades enteras. Un hombre tan letal que lo llamaron Belaya Smerd, la muerte blanca. Y esta es su historia real. Su nombre era Simo Häyhä, y cambió la forma en que se entiende la guerra. Simo nació el 17 de diciembre de 1905, en una pequeña granja en Rautjärvi, en el sudeste de Finlandia. Era el segundo de 8 hermanos en una familia de agricultores. No era un soldado de élite, ni un hombre entrenado desde niño para matar. Era un campesino, tranquilo, callado, trabajador. Desde los 5 años salía a cazar con su padre en los densos bosques finlandeses. Allí aprendió a leer huellas en la nieve, a moverse sin hacer ruido, a calcular distancias solo con los ojos y a disparar sin fallar. Su rifle era un viejo Mosin Nagant, modelo 1891, el mismo que después usaría en la guerra. Para cuando tenía 15 años, Simo ya era conocido como uno de los mejores tiradores de la región. Participaba en competiciones locales y casi siempre ganaba, pero nunca alardeaba. A los 20 años, en 1925, se alistó en la Guardia Civil finlandesa, la Suojeluskunta. Completó su servicio militar alcanzando el rango de cabo. Medía apenas 1,60 metros, pero destacaba en 2 cosas: disciplina absoluta y puntería perfecta. Sus instructores decían que Simo nunca hablaba, pero siempre acertaba. Nunca imaginó que esas habilidades lo convertirían en una leyenda. El 30 de noviembre de 1939, su vida cambió para siempre. Ese día comenzó la Guerra de Invierno. La Unión Soviética invadió Finlandia con más de 450.000 soldados, 2.000 tanques y 1.000 aviones. Enfrente, Finlandia apenas podía reunir 300.000 hombres con armas antiguas y casi sin apoyo. Era una guerra imposible. Stalin esperaba conquistar Finlandia en 2 semanas. Pero no conocía a Simo Häyhä. Simo, con 34 años, fue asignado al 6º regimiento y enviado al frente de Kollá, un bosque inmenso, donde las temperaturas caían hasta los menos 45 grados Celsius. Apenas 4.000 finlandeses defendían 50 kilómetros de frente contra más de 100.000 soviéticos. Fue allí donde nació la leyenda. Simo no usaba telescopio. Disparaba con miras de hierro porque el cristal se empañaba con el frío y brillaba bajo el sol, revelando la posición del francotirador. Llevaba un simple uniforme blanco que él mismo modificaba para confundirse con la nieve. Se tumbaba durante horas, completamente inmóvil. Antes de disparar, metía nieve en su boca para que el vapor de su aliento no lo delatara. Compactaba la nieve frente a su posición para que el disparo no levantara una nube blanca. Cambiaba de posición después de cada 1 o 2 disparos. Los soviéticos empezaron a notar que, cada vez que enviaban una patrulla, no regresaba. Cada día caían soldados, jefes de escuadrón y francotiradores enemigos. Uno por uno. El alto mando soviético envió equipos especiales de contrafrancotiradores y unidades de élite. Bombardearon durante horas zonas donde creían que estaba. Arrasaron hectáreas de bosque. Pero cuando enviaron tropas para confirmar su muerte, fueron recibidos con disparos precisos desde otro ángulo completamente diferente. Ninguno tuvo éxito. Un compañero recordaba: Simo era como un gato.
Podía quedarse inmóvil durante horas sin pestañear. Y cuando disparaba era como si el bosque mismo hubiera matado al enemigo. El 22 de diciembre de 1939, en un solo día, registró 25 bajas confirmadas. Ese ataque soviético se detuvo. Los soldados se negaban a avanzar. El miedo paralizó a toda la unidad. En total, durante los 98 días que duró la guerra de invierno, Simo logró al menos 505 muertes confirmadas como francotirador y más de 200 adicionales con su subfusil Suomi. Más de 700 bajas confirmadas. Un promedio de 5 a 7 muertes por día. Muchos historiadores creen que la cifra real superó las 800 bajas. Los soviéticos lo llamaron Belaya Smert, la muerte blanca, y ese nombre se extendió como una historia de terror. Había soldados que se negaban a patrullar cerca de Kola. El miedo a la muerte blanca era más efectivo que cualquier fortificación. Pero nadie es invencible. El 6 de marzo de 1940, a solo 6 días del final de la guerra, una bala explosiva soviética impactó directamente en su rostro. La mitad de su mandíbula desapareció. Sus compañeros dijeron que parecía muerto. Lo dieron por perdido, y sin embargo, sobrevivió. Estuvo en coma durante 11 días. Los médicos no esperaban que despertara. Pero el 13 de marzo de 1940, Simo abrió los ojos. Ese mismo día se firmó el Tratado de Paz. Su guerra había terminado. Necesitó múltiples cirugías reconstructivas. Su rostro quedó marcado por profundas cicatrices. Durante años tuvo dificultades para hablar y comer, pero nunca se quejó. En 1940, mientras se recuperaba, fue ascendido por orden del mariscal Mannerheim, quien le entregó personalmente un rifle de caza como reconocimiento. Cuando Finlandia volvió a entrar en guerra en 1941, Simo quiso alistarse de nuevo. Le dijeron que no, pero insistió en ayudar. Entrenó a jóvenes francotiradores hasta el final de la guerra en 1944. Después, volvió a su vida anterior. Compró una pequeña granja en Ruokolahti. Volvió a cazar, trabajar la tierra y criar perros. Nunca pidió reconocimiento. Nunca habló de sí mismo. Rechazó casi todas las entrevistas durante décadas. Cuando finalmente, ya anciano, aceptó hablar con algunos periodistas, sus respuestas eran siempre breves y humildes. Cuando le preguntaron cómo había logrado ser tan eficaz, respondió simplemente: «Practiqué mucho». Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, su respuesta fue directa: «Hice lo que tenía que hacer para proteger mi país. Eso es todo». Murió el 1 de abril de 2002, a los 96 años. Hasta el final, mantuvo la misma humildad que lo caracterizó toda su vida. La historia de Simo Häyhä no es la historia de un asesino, ni de un héroe glorificado. Es la historia de un hombre común que, obligado a combatir, usó todo lo que sabía para defender su hogar. Un campesino que se convirtió en la pesadilla de un ejército. Un hombre silencioso que paralizó a una de las fuerzas militares más grandes del mundo. Un hombre pequeño de estatura, pero gigante en habilidad, disciplina y coraje. Los soviéticos lo temían porque, para muchos de ellos, la muerte en aquellos bosques helados no tenía rostro. Pero sí tenía nombre. Simo Häyhä, el fantasma blanco. La muerte blanca. El francotirador más letal de la historia.